Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Ángel Sánchez, Legna, redes sociales, analista y miembro de la comunidad de Ponte Invertir, Popular Investor para la plataforma de eToro. Y bueno, hoy quiero compartirles información que creo es sumamente importante de acuerdo a cómo están los mercados el día de hoy, con la situación crítica de pues el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, ¿no? Vamos a ver si hay manera de poder refugiarnos en algún tipo de activo mientras está este tipo de conflicto que, bueno, les adelanto un poquito. Uno de esos activos muy probablemente pueda ser el oro, la plata, que son activos refugio mediante este tipo o cuando hay este tipo de situaciones, ¿no? Quiero recordarles que, como vieron al principio, este no es un consejo de inversión, únicamente son datos, información y en dado caso algunas entradas en el mercado, pero que yo considero pues que son propias. Conozco bien los riesgos que conllevan, sé que pueden salir mal esas operaciones y también sé que podrían salir bien, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que pues no es un consejo de inversión, que únicamente es una opinión personal de su servidor y listo. Como ya mencionamos anteriormente, estábamos hablando, o les estaba mencionando los actuales acontecimientos geopolíticos, ya que pues hace algunas semanas, o hace tan solo hace unas semanas, unos cuantos días, Vladimir Putin, el presidente ruso, había comentado que eh, la fuerza o la milicia, los militares de Rusia estaban abandonando la frontera. Sin embargo, hace escasos 2 días quizá, o no recuerdo exactamente si fue ayer en la mañana que pasó todo, o antier en la mañana que pasó todo, es que Putin, Vladimir Putin, reconoció a Donetsk y Lugansk como territorios independientes, lo cual hizo que o permitió que Putin entre con militares a estas zonas, a estos dos territorios para pues instalar sus milicias con el pretexto de que únicamente estaban ahí para proteger al pueblo ruso y ese pueblo eh, ucraniano que bueno estaba a favor de Rusia, ¿no? Él menciona que el por qué hace esto, el único fin es proteger a su gente, de que él considera que Ucrania es una, ¿cómo se dice esto? Es una colonia estadounidense y que iban a empezar a trabajar con energía nuclear o que Estados Unidos iba a empezar a lanzar misiles nucleares. Entonces Putin dice, oye, ¿por qué tú, Estados Unidos, estás a un lado de mí con misiles nucleares? Es una amenaza y va en contra o peligra con eh, pues la vida de mis ciudadanos, de mí mismo, etcétera, ¿no? Y otra cosa es que Estados Unidos lo pinta como que Putin de a fuerzas quiere invadir Rusia para controlar pues ciertas cuestiones, ¿no? Putin también menciona que cómo lo tomaría Estados Unidos si llegase a la frontera entre México y Estados Unidos y que ahí le mandara a México misiles nucleares o ellos llegaran ahí y se instalaran, lo mismo que en Canadá. Entonces, él pone un caso hipotético de por qué ustedes hacen esto y por qué se entrometen en estas cuestiones, porque están aquí al lado de mí con un peligro tan alto, ¿no? En fin, esto pues para nada le agradó a Estados Unidos y a la OTAN, así que decidieron poner sanciones económicas en cuanto Rusia invadió territorio ucraniano. Estas sanciones económicas van desde, por ejemplo, cancelar el gasoducto que se estaba construyendo, que debía suministrar de gas a Alemania, y la cancelación del SWIFT, que es el mecanismo de pagos internacionales que tienen los bancos e instituciones. Y esto pues eh, atrasaría mucho los trámites, las transacciones de Rusia con el resto del mundo. Entonces, que va a ir, pues poco a poco van a ir limitando a Rusia en este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, lo importante a resaltar es que el conflicto ya está y ha estado alterando las bolsas. Vimos que la bolsa rusa cayó alrededor de un 20% en un día en cuanto Putin declaró que conocía, que daba como territorio independiente a Donetsk y Lugansk. Entonces, eh, el problema ya está hecho. Lo estamos siguiendo en Twitter y bueno, en Twitter se puede encontrar información muy buena.
pero desde hace unos días estamos siguiendo muy a la par, como saben, las noticias en caliente, así que han pasado 4 minutos, 5 minutos, 15 minutos de que se publican o que las hacen saber, las tenemos en Twitter. Entonces ahí supimos bastante información y la cosa es que ya está, ¿no? La cosa es que ya está, pero ¿qué podemos hacer nosotros como inversores? ¿Qué podemos hacer para proteger nuestros capitales? Eh, ¿Por qué? Porque a su vez, eh, muy probablemente tendremos alzas o la inflación volvería a subir o puede volver a subir, ya que podrían existir con una guerra los llamados cuellos de botella que seguirán atrasando, no sé, buques que transportan petróleo, buques que transportan alimentos, etcétera, ¿no? Además de que se tendrá muy probablemente una nueva alza en los precios del petróleo, la gasolina, con ende la energía, el gas, el carbón y otras materias primas como quizá el trigo, que también Rusia forma parte de gran proveedor de trigo. Y lo que está haciendo tanto Estados Unidos como la OTAN es ahorcarlo económicamente para que no puedan exportar y ellos no puedan importar cosas rusas. Em, ¿Y por qué es tan importante? Bueno, es importante porque no sé si ya hayan escuchado y mencionado, Alemania y la Unión Europea necesitan de Rusia para suministrarse de petróleo, suministrarse de gas, suministrarse de aluminio, suministrarse de carbón. Y bueno, esto puede poner en problemas también a la Unión Europea y al mundo entero si dejamos de contar con este tipo de materia prima de parte de Rusia. En fin, la situación es delicada. Pero como les decía, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos refugiarnos? ¿Se puede invertir? ¿Es posible invertir ahorita? ¿Tiene algún riesgo invertir ahora? Yo creo que sí. Hemos hablado anteriormente de que el riesgo actual es alto, ya que la bolsa había cotizado en máximos históricos, estaba sobrecomprada, es más sobrevaluada, es cotizada por encima de los precios de históricos. Nunca se había vivido una burbuja, creo que así de grande, a mi parecer, al menos por los gráficos parece que no. Y, y hay que ver la manera de proteger nuestros capitales, ¿no? Uno de ellos puede ser el oro, uno de ellos puede ser la plata, los metales, el platino. Inclusive la bolsa sí vemos algunos problemas de inflación, que quiero compartirles un poco de la información que encontré gracias al canal de Pablo Gil, o gracias a Pablo Gil, que es un increíble analista desde hace ya muchísimos años y ahorita está compartiendo su conocimiento en su canal personal, que lo pueden encontrar como Pablo Gil Trader y o en XTV España y en XTV Latam. Pero bueno, para saber exactamente dónde o cómo orientarnos un poquito hacia dónde va la cuestión del mercado cuando está pasando una guerra, creo que es importante regresar a lo que viene siendo el pasado, a la historia, analizar la historia en el gráfico y ver qué es lo que ha pasado con el mercado durante la primera, la segunda, la guerra de Vietnam y este tipo de conflictos que, pues claro, tienen pues gran peso en los índices, en la bolsa en general, ¿no? En el mercado de renta variable. Les quiero presentar un gráfico que, como bien les comentaba, lo encontré en el canal de Pablo Gil. Y siempre es importante ver el, pues la historia, ¿no? Al final de cuentas, y algo muy importante que he aprendido es que la historia se repite una y otra vez, aunque ninguna cosa pasa dos veces de la misma manera. Por ejemplo, no siempre es el mismo detonante, no siempre es la misma guerra, no siempre es el mismo duque que matan para iniciar una guerra o invaden sí, Polonia en una guerra, en este caso es Ucrania, pero prácticamente la historia se repite una y otra vez. O de maneras muy similares. Y a lo que quiero llegar con esto es que el mercado, o por qué pasa esto, es porque el mercado somos nosotros, somos personas, personas que sienten miedo, personas que sienten euforia. Y entonces, si el mercado somos personas, pues se comportan de la misma manera en situaciones similares.
casi el mismo patrón que podríamos encontrar si em, nos encontramos en un conflicto bélico o en un conflicto de terrorismo o en un conflicto de inflación, etcétera, ¿no? Entonces, este gráfico que les voy a mostrar a continuación nos muestra el índice Dow Jones, que refleja el precio y comportamiento de las 30 compañías industriales más importantes de Estados Unidos. Eh, y bueno, este gráfico va desde el año de 1913 hasta el año 2009. Y aquí podemos ver, tenemos de azul la cotización del precio del Dow Jones, el índice más importante de Estados Unidos porque es el índice industrial. Los años, el precio, acontecimientos importantes en escritos, los intervalos que ocasionaron por la guerra, por ejemplo, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y el atentado terrorista de las Torres Gemelas, el 9/11, el famoso 9/11. En rosa, pues la inflación, ¿no? Y bueno, podemos ver que mediante pasan este tipo de incidentes, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, tenemos caídas en el índice de aproximadamente un 50%. ¿Vale? Después de esta gran caída por el problema de la guerra, el Dow Jones tuvo una recuperación pues bastante interesante de un 500%. ¿Vale? Pero algo sumamente importante e interesante aquí es que también hubo una inflación. Esta parte de aquí es lo que marcamos inflación. Tuvo un crecimiento del 110%. ¿Sale? En la Segunda Guerra Mundial, igual tuvimos caídas que nos llevaron prácticamente de cotizar a 200 a aproximadamente $100. Igual es una caída aproximadamente de un 40%. 50%, 50 y tantos por ciento. Luego, después de la caída, tuvimos una recuperación en el transcurso de, y fíjense que la guerra todavía no terminaba, pero ya se estaba empezando a recuperar. Y luego tuvimos un intervalo de tendencia alcista del Dow Jones, nuevamente de más del 500%. Y también tuvimos una inflación del 74% en ese periodo. Luego llega la guerra de Vietnam y tuvimos caídas de igual manera, severas, importantes. Después una alta recuperación de más del 1400%. Después de esta guerra, la valorización del Dow Jones pues subió muchísimo, ¿no? Ojo aquí que también, aparte de eso, la inflación subió más de un 200% de 1965 a mediados de 1980, a mediados de los 80. Ese fue uno de los grandes problemas que pues nos ha traído cuestiones de guerra, ¿no? Y claro que hay que recalcar que estos periodos, estos intervalos de crecimiento, ha sido la reconstrucción en 2 ocasiones de toda Europa. Porque podríamos preguntarnos, ¿por qué el índice de Estados Unidos sube si la guerra terminó y todo se está reconstruyendo en Europa? ¿O todo está quedándose normal en Europa? Bueno, es porque Estados Unidos financió la reconstrucción de Europa en 2 ocasiones. Y yo creo que, bueno, esto ya es una opinión muy personal, que bueno, Estados Unidos por ese hecho, por esa deuda, pues tiene, o de alguna manera tiene el derecho de tomar decisiones por Alemania o la Unión Europea, ¿no? Porque yo creo que a Europa no le conviene terminar mal con Rusia si Rusia le suministra gas, si Rusia le suministra petróleo, aluminio, carbón. Y únicamente por eso, eh, pues tiene que decir ni modo y pasar por ello, ¿no? Lo mismo pasa con el atentado del 9/11. Vemos cómo la bolsa tiene una corrección severa y pues es un intervalo de varios años, ¿no? En donde la bolsa pues alcanza nuevos máximos. Hay que recordar que aunque parezca que que la bolsa no se mueve, ¿vale? Porque al final empieza la guerra de Vietnam, por ejemplo, en el 65 y al final de todo esto en el año 81, pues volvemos al mismo precio y inclusive máximos, ¿no? Lo mismo pasa en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra. Pero lo malo es que aunque podamos decir comprados en 1965, ya tenemos ganancias en 1985,
¿vale? Pero al final nos tuvimos que comer todo este periodo de pérdidas, que pues bueno, no todos podemos soportar, número uno, pérdidas tan grandes, de un 40-50%, y número dos, por esta cantidad de años. Entonces, eso es importante. Y quizá también si tuvimos un buen ojo, pudimos notar que independientemente de que la inflación tiene una tendencia al alza o es alcista, sin dudarlo, tenemos aquí, si pudieron notar, que la inflación subió y luego remitió, luego bajó. Esto fue por el hecho y el único hecho que tuvimos, de la cual tuvimos la crisis de 1929. Y fue por eso que la bolsa tuvo esta corrección enorme, ¿no? El crash del 1929 que tanto conocemos. Y bueno, lo que quiero mencionar con esto o dar a entender es que muy probablemente la bolsa actualmente, y ahorita vamos a entrar en los gráficos para más o menos dar una idea similar, es que tiende a caer, sí, duro y drásticamente. Hemos visto que en su mayoría un 50%, un poco más, pero al final termina subiendo. Sin embargo, se termina subiendo su cotización, su valor, con el paso del tiempo. ¿Por qué? Por el tema de la inflación. Recordemos que la bolsa es buena para protegernos de la inflación. No en todo momento, pero sí es un buen, es la manera de protegerse bien de la inflación, ¿no? Vemos que un 110%, un 74%, un 200% es muchísimo para el periodo de tiempo que tenemos aquí. Estamos hablando que en aproximadamente 18 años tu moneda se devaluó 2 veces, el 100% 2 veces. O sea que ya, por ejemplo, si una barra de pan en 1965 te costaba $1, para 1984 te costaba 3. Entonces, ese es el problema, ¿no? Es uno de los problemas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que muy probablemente tengamos correcciones en bolsa, ¿vale? Y otro también es que la inflación suba con lo anterior mencionado, ¿no? Con Rusia y el problema de Rusia y la electricidad, la energía em, y otro tipo de costos. El oro lo ha hecho bastante bien en este tipo de situaciones y ahora vamos a pasar al gráfico para que veamos. El oro, al ser una moneda de refugio, pues sirve muy bien cuando hay problemas de tanto inflación como de guerra, ¿no? Entonces yo creo que eso podría ser como uno de los principales instrumentos en los cuales los inversores puedan refugiarse, ¿no? Sí, en dado caso que ya llegue a una confrontación más alta o más fuerte. Ya sería una cuestión armada, ¿no? Ahora voy a pasar al gráfico. En este caso, con los principales índices, vamos a ver el índice del SP 500, el Nasdaq, el índice holandés, el chino. Y por último, vamos a ver también el de Rusia y el índice alemán, que actualmente están cayendo con mucha fuerza. Vamos a ver si el mercado nos puede dar una pequeña posibilidad y oportunidad de cazar algún pullback para entrar en corto, ¿vale? Y esto con esto también quiero compartir sobre la estrategia del Popular o del portafolio de inversión, ya que, pues bueno, las personas que copian actualmente el portafolio deben de estar, pues, quizá no pasando un buen rato. Al final no va a ser un año igual y para nada parecido al año pasado, lo estamos notando. El año pasado fue solo subir y todos podían hacer dinero literalmente en cualquier precio que compraran. Entonces la cosa al parecer está cambiando y hay que saber actuar y hay que saber moverse y tener paciencia, sobre todo paciencia, y esto me gustaría que quede claro con las personas que copian el fondo. ¿Por qué? Porque hay que cuidar el capital, más en estos tiempos. Entonces, hay que tener cuidado con nuestras operaciones y no desesperarnos. Mi portafolio es a mediano largo plazo y casi todo es a largo plazo. Entonces, si eres una persona que está esperando resultados o duplicar o triplicar su capital en un mes, en una semana, incluso en un año, créeme que, pues, lo siento, pero no te recomiendo copiar mi portafolio, ¿vale? No te lo recomiendo. Nos podemos ahorrar o te puedes ahorrar más bien el split de las comisiones que te van a abrir o se te van a aperturar a ocasionar
por la apertura de copiar el portafolio. Entonces, no creo que sea buena idea. Si es un capital que no vas a utilizar y que conoces o que eh, comprendes cuál es la estrategia del portafolio, que para eso estoy también, me pueden preguntar cuando quieran, explicarles esa cuestión, ¿no? Es a largo plazo y hay que tener cuidado. Si se dan cuenta, las pérdidas que he tenido comparadas con otros Popular Investor un poco más agresivos es que han sido mínimas. Porque he cuidado el riesgo. La verdad es que la exposición del capital está bastante bien. Hay, creo que cerca de o más del 60% libre de mi cuenta, entonces estoy listo para ver precios interesantes y poder comprar. Uno de ellos, pues, son los soportes importantes en los índices que ahorita les voy a comentar. ¿Sale? Estamos ya aquí en la plataforma X. Esto fue lo que ocasionó el conflicto. De todo este tipo de caídas fue lo que ocasionó el conflicto. De por sí ya estaba un poco dañada la estructura, ¿no? Vemos rupturas en la directriz alcista, un soporte sumamente importante en el SP500. Y bueno, aquí hay otro, al parecer otro impulso bajista que se da ocasionado por lo que comentaba Putin y lo de la invasión y que ya empiezan los problemas de la guerra económica, ¿no? Al parecer ahorita está en eso, entre que perfora y no el índice. Y si nos vamos a un largo plazo y vemos todo esto que ha sido la subida desde el año 2020, hemos tenido 2 años completamente al alza y seguimos al alza. Al final la estructura sigue siendo pues alcista, pero sí podríamos tener retrocesos importantes, lo cual si tú estás invertido aquí arriba y cae el mercado a esta zona y no tienes liquidez, pues te quedas frío y tienes que esperar a que suba el precio o vender y te quedas en pérdida. La intención de esto es intentar, porque no siempre se puede, ganar dinero en la bajada, porque recordemos que en el mercado se puede ganar tanto al alza como a la baja. A ver si el mercado nos puede dar una oportunidad de una ruptura de este soporte, un pequeño pullback, entrar en ese pullback y ver si podemos ganar durante esta pequeña corrección que vaya a tener. Bueno, pequeña dependiendo, ¿no? Si lo podemos si nos ponemos a tenerlo más como que más detallado, vemos que una corrección a esta zona sería llegar al 38.2 o 50% de Fibonacci, algo normal. El problema y la sensación de miedo que tenemos es que el mercado ha subido tanto que una corrección normal, una mera corrección, porque no estamos hablando de un mercado bajista, sería una corrección aquí para detectar si es posible una compra o una señal de compra con ciertos indicadores, etcétera, y poder aprovechar ese rebote y de ahí ver si es posible romper esta nuevo soporte o bueno, esta nueva resistencia en los 4200, 4300. Si se rompe, pues sería muy importante y significativo para la bolsa. Pero ya compraste aquí porque estás líquido, porque te saliste antes del mercado, porque detectaste aquí ya un cambio en la estructura. Y esto te ayuda a reducir riesgo. Cierras posiciones, te va saliendo, te quedan unas cuantas, como es en nuestro, o en mi caso, en cuanto a criptos, y nos queda capital para poder jugar a la baja o arriesgar eso y poder hacer compras en esta zona, ¿no? Más o menos podría ser algo así. Y de ahí hay que ver si el mercado puede aguantar o veamos lo que pasa después. Vamos a hablar también de cuánto sería lo que viene subiendo, lo que viene bajando, ¿no? Una corrección aquí sería el 27%. No estamos hablando ni del 50% que ha ocurrido en otras ocasiones de guerra. Bajar al 50% sería llegar a zona de mínimos de el de COVID, cuando fue la crisis del COVID. Sería regresar hasta allá. Y únicamente habremos bajado un 50-55%. Entonces es posible porque ya ha pasado con una guerra anteriormente o una guerra detrás. Entonces, esos datos creo que sirven porque nos dan un panorama de hasta dónde puede bajar el mercado. Yo personalmente
les digo, mi estrategia será, y eso es lo que quiero recalcar, mi estrategia es, si el mercado nos da una oportunidad de venta, vamos a ver, extender las ventas aquí, cerrar las ventas y abrir, si detectamos una posición, un patrón de vuelta, abrir una compra para aprovechar esta subida hasta este punto, que más o menos es lo que espero. De todas maneras hay que irlo viendo con el mercado, ir ajustando eso, ¿no? Hay que ir actualizándose, hay que ir modificando la estrategia. Nadie se, no te puedes dar cuenta o quién vio venir esto, ¿no? Es muy complicado, pero hay que saber reaccionar. Entonces, esta es la nueva estrategia que vamos a estar implementando para el portafolio y ver si podemos ganar un poco en esa subida, digo, en una bajada y subida, y de aquí detectar si es suficientemente fuerte el mercado o de plano vamos a ver una caída o caídas más severas, ¿no? Eh, Eso tanto al, al SP500, que bueno, ¿cómo sé que va a caer más o menos aquí? Bueno, normalmente se proyecta a la altura de la cabeza, del hombro, cabeza, hombro, y bueno, nos trae a esta zona del 50% de Fibonacci, ¿no? En el Nasdaq es similar, ahorita está rompiendo esta resistencia transformada en soporte, la está perforando. Esta es la zona objetivo del retroceso de Fibonacci, si lo vemos igual desde, desde el último impulso alcista, después de la crisis del COVID. Y esto haría que el Nasdaq tuviese una corrección del 20-30%, 35% si llegamos acá, pero en dado caso de que ocurra una guerra, un 55% sería regresar a la directriz alcista histórica, cosa que puede pasar, ¿vale? Es posible y probable. Entonces la estrategia es prácticamente la misma en todos los índices. Lo mismo en el índice holandés. Ahorita ya está rompiendo otra estructura tipo triángulo, banderín, a la baja. Yo creo que este fue el pullback. Ojalá nos pueda regalar una zona más arriba para volver a entrar. Y bueno, la proyección se cumpliría en los 665, donde podría estar interesante para comprar un siguiente rebote, ¿no? La estructura fue pues, rota. Muy evidente que ha estado, pues, se rompió. Incluso pues lo vemos desde... Situación similar en todas las bolsas. China es la única que cotiza en mínimos actualmente. Y aún así salió afectada. Pero si vemos las caídas actuales por ejemplo, y lo que le puede faltar al Nasdaq, por ejemplo, tenemos una caída del 18% en este año. Sin embargo, China, después de la noticia, lleva una caída del 6%. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Es que China ya está en zona de mínimos históricas. Zona de mínimos históricas desde el año 2010. Entonces, esto le da un margen para salir aún más favorable a la bolsa china que al resto de las bolsas. El índice ruso, esta fue la vela del día del anuncio, me acuerdo bien, entonces sí fue hace 2 días, la cual en ese periodo de tiempo cayó cerca de un 24-25% únicamente ese día. Se encuentra actualmente en un soporte muy importante, en una zona pivote muy importante, que muy probablemente tenga un rebote interesante a esta directriz bajista y de ahí veremos qué pasa. Recordemos que esto también fue en la crisis del COVID del 2020, ¿no? Panorama complicado. Al parecer ya no se gana de la misma manera a como se ganaba hace un año, ¿no? El índice alemán, que igual acaba de perforar una parte importante. Ojalá el mercado nos pueda regalar un pullback para entrar aquí y poder aprovechar esa bajada. Ahorita ya el riesgo es muy alto, no conviene. Vamos a pasar rápidamente al Platinum, que la verdad, bueno, hace unos días comenté que
la comunidad de de eToro para el portafolio, que iba a entrar en el platino si se cumplía la ruptura de esta resistencia que es sumamente importante, lo cual activaría un doble techo, se proyecta a esta altura y estaríamos hablando de un objetivo en los $1,373 aproximadamente. Entonces, parece ser que las materias primas están teniendo un alza importante. Esta del platino me gusta mucho, al igual que podemos ver el oro, que ha roto un triángulo enorme de hace aproximadamente ya 2 años, que se está llevando este triángulo desde su corrección, desde su máximo histórico a su corrección, y nos hemos encontrado en un proceso lateral que al parecer está rompiendo al alza, ya que ha superado este máximo y los mínimos han sido crecientes. Entonces proyectamos más o menos la altura de este triángulo aproximadamente, o incluso si no queremos ser tan agresivos, vamos a bajarlo un poquito a esta, pues nos llevaría como mínimo a alcanzar la zona de máximos, la cual sería interesante reducir un poco el riesgo, cerrar un poco de la operación, en dado caso de que regrese o se rebote el precio, tenga un retroceso el precio, ¿no? Lo mismo con la plata rompió un soporte una resistencia muy importante y fue a atacar la zona de la siguiente resistencia en los 24.50, $25 la onza, ¿no? Yo creo que un poquito más y hay que reducir riesgo en esta operación, y con la esperanza de que pueda haber un pequeño pullback y entrar quizá en esta zona a comprar. O en dado caso, si rompe al alza, también entrar con un poco de capital, ya que estaría rompiendo un proceso lateral de acumulación, lo cual nos llevaría pues a zonas de la siguiente resistencia, ¿no? Muy bien. El petróleo, no tengo análisis hecho del petróleo, pero ha tenido una subida espectacular después de que la crisis del COVID lo llegara a cotizar incluso en algunos, en el Brent, si no me equivoco, llegó a cero o menos, a menos de cero, menos tanto, llegó a cotizar. Y bueno, seguimos alcistas en el petróleo, ¿no? Si lo vemos desde un panorama más a largo plazo, podemos ver lo siguiente. ¿Estas? Lo interesante ahorita del petróleo es que ha roto al alza un patrón que se había respetado desde el año 2005 aproximadamente, un poquito más, 2007, 2008. Y ha roto un, una resistencia importante, esta zona, lo cual hace pensar que em, tengamos un retroceso y esta sea una oportunidad de compra, ya que si se llega a extender los problemas con Rusia, pues el petróleo subiría de valor, ya que no contaríamos con el petróleo de Rusia, ¿no? Es más, ahí les va también otro dato interesante que encontré o que Pablo Gil nos compartió, si no me equivoco es de él, de que Irán hace unos años fue justamente em, castigado económicamente por Estados Unidos entre más países porque se decía que estaba usando un material, no me acuerdo si era titanium o era un material en específico para usarlo como material nuclear o hacer armas nucleares. Entonces lo castigó Estados Unidos, lo cual le dijo, o sea, le prohibió exportar petróleo. Irán es uno de los países con petróleo, o con más cantidad de petróleo, que ahorita está negociando justamente con Estados Unidos,
de poder apoyar a la Unión Europea para enviarles petróleo con este problema actual. Y con esto Irán podría volver a exportar pues esta materia prima, ¿no? Lo cual sería muy bien sería excelente para su economía. Y no cubriría en su totalidad lo que se necesita para abastecer a toda Europa, pero podría ayudar y contar con con esas cuestiones. Lo mismo con el gas en el caso de Noruega. Noruega estaría apoyando con suministrar más gas a la Unión Europea, ¿no? Y por otro lado, en el mundo cripto, ya pasándonos al mundo cripto, pues podemos ver que fue falsa este patrón de que no se pudo pues completar de un hombro cabeza a hombro, entonces lo desechamos, lo abandonamos y lo que sí podría pasar es si el Bitcoin sigue cayendo y llega a estos niveles, probablemente el RSI no haga un mínimo más alto de este último mínimo en el precio. Y si es igual o menor, si llegamos a caer aquí y el RSI está por encima, eso es interesante porque ocasionaría una divergencia alcista que todavía no ha pasado, pero que sí es importante mencionar, ¿no? Yo actualmente con Bitcoin, las criptos, soy totalmente negativo y no creo que veamos, creo que vamos a ver pues movimientos interesantes, ¿no? Y complicados, digo, al final, y acabamos de entrar en el mundo cripto en los 70,000, sí es muy difícil eso. Yo personalmente estoy esperando el soporte de los 28,000, 30,000 dólares para volver a entrar en Bitcoin y seguir acumulando. Pero sé, y mi idea es que muy probablemente, dependiendo de cómo actúe Bitcoin con este conflicto, y si la inflación se descontrola, muy probablemente sí podría ser algún tipo de patrón de vuelta para continuar con la tendencia. Es probable también, si lo vemos de esa manera. Si no, pues bueno, la siguiente zona de compra son los 20,000 y en dado caso de romper esto que se comportaría como un doble techo grande, sí podríamos alcanzar las zonas de hasta los 14,000 dólares por Bitcoin. Entonces, compras escalonadas también es una de mis estrategias, no con todo el capital, pero sí ir comprando aquí en soportes muy importantes para seguir acumulando, porque es importantísimo seguir acumulando activos que estén fuera del sistema fiat. Eso es sumamente importante. Lo mismo con Ethereum. En dado caso de Ethereum, pues seguimos igual que Bitcoin y las demás criptos. De hecho, Uniswap ahorita es una de las más dañadas. Pues la verdad es que su estructura ha estado malísima. Les había comentado igual eh, les había comentado en las publicaciones que si veía un ataque a la zona de la directriz bajista o un ataque a la zona de resistencia, iba a aprovechar para vender. Sin embargo, no me dio la oportunidad del mercado. Y bueno, vemos caídas más severas que podrían llevarnos a los 4.30, 4.50 dólares. 4 dólares con 50 centavos para esta cripto. Ethereum que no vimos. Igual, Ethereum ya casi llega a la zona de compra. Ya la tengo establecida, si no me equivoco, en 2.300 para poder entrar con una compra interesante ahí. Quizá pueda rebotar de buena forma. Vemos que quizá no caiga lo que le falta para llegar y la distancia del RSI podría haber unas interesantes divergencias. Y ya al final, a ver si es aquí, no es aquí. Eh, con lo del portafolio, que es a lo que quería llegar. En este caso, pues es el platino o el platinum que, pues bueno, lo estoy esperando para que rompa, ver si hay algún ligero pullback para entrar y esperar estos resultados, ¿no? A la zona de los 1.300 dólares aproximadamente. La siguiente o las siguientes dos son compras o ampliar capital o recomprar
estos ETFs en la plata. Lo mismo sería lo mismo, la misma intención aquí, quizá reduzca un poco de posición acá en algunas posiciones que ya tengo con beneficios y esperar si hay algún retroceso a esta zona para volver a comprar y o si hay una explosión interesante para esperar el pullback aquí, comprar y tener objetivos de los 25-26 dólares aproximadamente. Lo mismo en el oro, en este ETF del oro andamos igual. Ha estado la ruptura ahí, se ha comprado, aquí en esta ocasión sí compré en esta vela, si no me equivoco, un poco más de GLD, que es el ETF, que si veo un retroceso a esta zona volvería, o a esta zona, volvería a aperturar una posición de compra, ¿no? Como les mencionaba, el portafolio a mi criterio, ¿verdad? Va bien. El riesgo está pues bastante eh, bien a lo que se ha estado manejando. ¿Y cómo está el portafolio de dañado? Aquí. Como ven, el portafolio está bastante dañado. Pérdidas de un 60, 70%, creo que por aquí hay un 80%. Em, Sin embargo, por el tipo de riesgo y el tipo de gestión que se ha llevado, la cuenta en general no ha caído demasiado. Algunas, algunos positivos en plata y oro. Y pues ver la manera de ahorita cerrar, por ejemplo, alguna de plata, que va ganando bastante bien, ya casi un 10%. Quizá ahí sería bueno cerrar la mitad y esperar a ver qué pasa. Lo mismo con el oro, muy probablemente, bueno, el oro todavía no. La verdad es que el oro está funcionando bien. Se ha ganado un 6%, casi un 7% con las dos posiciones. Y si llegamos a ver una posición más a un mejor precio, pues volverla a abrir. Muy bien. Yo creo que pues prácticamente ha sido eso. Y para tener una conclusión ahora sí, pues prácticamente es que estamos en una situación complicada a nivel mundial, en la cual tenemos que ser más conscientes de los riesgos que hay hoy en día, ¿no? Eh, Riesgos que podemos encontrar en el mercado, que bueno, profesionalmente y que a esto nos dedicamos, tenemos que buscar la posibilidad de encontrar pues buenas oportunidades o las oportunidades que nos pueda dar y tomar las mejores decisiones con un buen control de riesgo, ¿no? Recordemos que también podemos ganar dinero ya sea al alza o a la baja si un activo sube o si un activo baja de valor. Y que es probable que tengamos en gran parte del año pérdidas porque es una situación totalmente diferente, ¿no? Hay que saber, como les menciono, y vuelvo a repetir, gestionar el capital, no entrar con todo nuestro capital de golpe y menos ahorita por la situación como está y menos hace unos meses. Y si fue hace unos meses ya debimos de habernos salido, aunque sean pérdidas, pero no nos quedamos con el capital ahí atorado. Y bueno, que sepan que también para los que estén copiando el portafolio, de que voy a hacer todo lo posible que esté en mis manos para llevar la gestión adecuadamente y ver la manera si el mercado nos puede dar esas posibilidades que hemos estado buscando actualmente, ¿no? También les pido paciencia a los copiadores, ya que es muy complicado o en general la presión o la responsabilidad, más que la responsabilidad, porque presión no, la responsabilidad de ir gestionando bien las carteras y que tengan mucha paciencia porque la paciencia es algo que premia mucho a los inversores en el mercado, créanme. Eh, Al principio que empecé esto, que no llevo mucho, la verdad, soy realmente un novato, es que al principio quieres ganar dinero rápido y lo único que ocasionas es perder dinero poco a poco. De querer entrar en una cripto que ya subió un 50% o en algún activo que ya subió un 50%, entrar en el pico, que esta caiga, luego te enteras por otro lado que otra dio el 500% y cierras tu posición o vendes tus criptos y te vas a la siguiente cripto o a la siguiente acción o a la siguiente y te pasa lo mismo. Entonces esto no funciona así, es con paciencia e ir entendiendo el riesgo-beneficio que hay. Eh, y bueno, la verdad es que independientemente de eso, ojalá, en realidad espero y deseo
yo creo que mucha gente, yo creo que todos están así, de que no se ocasione un conflicto militar con armas y explosiones y todo lo que tiene que llevar una guerra, ¿no? La verdad es que pueden haber caídas fuertes en bolsa, muchas pérdidas de dinero, pero yo creo que el daño que se hace a la naturaleza y las vidas o las millones de vidas que se pueden perder no tienen precio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por mi parte es todo. Les recuerdo también que si les ha gustado el contenido, si les ha gustado el video, que den a like y si no se han suscrito al canal, pues que se suscriban, nos ayudaría muchísimo aquí en el canal de Ponto Invertir. Y bueno, un saludo a todos y mucha suerte en sus inversiones. Que tengan un excelente miércoles y un buen, ahora sí que cierre de semana. A ver cómo está el mercado mañana y si hay algo importante, pues los haré saber en mis redes o en mi perfil de Toro o en cualquier lado, ¿no? Ahí yo de chismoso. Pues bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Sale.